Muy buenas tardes. Eh, bueno, mientras se van conectando los demás participantes, ya somos 57. En primer lugar, bueno, pues quería agradecer vuestra presencia a este nuevo webinar formativo. Es un webinar formativo sobre un tema, yo creo, muy interesante y que nos compete y en el que todos los cirujanos torácicos alguna vez nos vemos en algún brete, en algún problema, siempre con esto, con la patología. Una patología en principio benigna, el pectus excavatum. Hay que agradecer, bueno, a la Sociedad Española de Cirugía Torácica que organiza estos eventos, pero especialmente a Ventura Medical Technologies, que es la patrocinadora y un poco la que ha fomentado que se pueda ejercer esta actividad formativa, así que aprovecho para agradecérselos. Y bueno, nosotros siempre estamos con los webinars de la cirugía torácica, de la sleeve bronquial, de los tumores pulmonares, la patología oncológica, los N2, pero vamos a ver seguro durante nuestra carrera muchísimos casos de malformaciones torácicas, la más frecuente sin duda es el pectus excavatum, en el que, bueno, pues son pacientes relativamente jóvenes, son pacientes jóvenes la mayoría, son pacientes sin otra patología grave, en la que elegir bien una técnica que tenga unos buenos resultados, pero que someta a poco riesgo al paciente, pues yo creo que nuestro objetivo. Bueno, no me voy a poner a hablar aquí de las distintas técnicas que hay. Yo sé que las conocéis todas, desde la técnica de Ravitch o de Welch, que era la técnica que se utilizaba hace muchos años. Pues bueno, se han ido desarrollando distintas técnicas de corrección mínimamente invasiva. Hoy nos vamos a centrar en una muy prometedora. Bueno, lleva ya muchos años con nosotros. De hecho, desde 2015 se está haciendo este procedimiento. Después de 5 años de ensayos clínicos, no fue como meter una barra, a ver cómo funciona. Ha sido un arduo trabajo, un trabajo que, bueno, que gracias a Ventura, bueno, pues han hecho muchas mejoras para intentar ofrecer lo mejor al paciente y a ver si nos gusta o si los cirujanos torácicos estamos de acuerdo con esta técnica. Eso es lo que vamos a hablar y lo que vamos a discutir para que todos, que ya sé que conocéis el PESTUSAP, conozcáis sobre todo la segunda generación, la New Generation, que tiene una serie de mejoras, que, bueno, contamos con dos grandes cirujanos, son cirujanos jóvenes, pero suficientemente preparados y que tienen mucha experiencia en este tema. Recordar un poquito, yo no más que decir que el PESTUSAP, bueno, pues se basa un poquito en la capacidad de remodelación del esqueleto, igual que, bueno, pues la técnica de la barra, ¿no? Del Pectus Bar, pero aquí tiene una gran ventaja desde mi punto de vista. Es una técnica en la que el material implantable va a estar extratorácico. No tenemos que entrar en la cavidad pleural y además no tenemos ese riesgo, aunque yo también lo he hecho y sé que todos lo hacéis con mucha destreza, pero eso de pasar esa barra entre el esternón y el corazón, bueno, pues es un momento de estrés que para nosotros se nos queda. Yo sé que hay gente que tiene más habilidad que otros, pero ese momentito de pasar esa barra rozando el pericardio, dice, pasará, pasa. Bueno, pues tenemos esta posibilidad en la que no hay que abrir la pleura, en la que no hay que tocar el pericardio, en la que no hay que pasar alrededor del corazón, y es de la que nos van a hablar tanto el doctor Jorge Hernández del Hospital Sagrat Cor de Barcelona, que bueno, yo creo que lo conocéis todos, tiene mucha experiencia y nos va a comentar cómo se hace, cuáles son las ventajas de esta New Generation. Y a continuación, el doctor Fernando Cózar nos comentará trucos, tips y en su experiencia cómo cree que es la mejor manera de funcionar con esta técnica. Queremos que sea una cosa muy participativa, porque no es tanto contar cómo lo hacemos nosotros o cómo lo hacen estos grandes cirujanos, cómo consiguen tan buenos resultados, sino que hagáis muchas preguntas. Y me interesa que quede mucho tiempo para la discusión, para digáis qué se hace aquí o qué problema hemos tenido. Todas las técnicas tienen algún inconveniente, está claro, pero yo quiero que aquí se aclaren todas esas dudas y que perdáis el miedo al PESTUSAP, que lo conozcáis bien, conozcáis esta herramienta para quien quiera y pueda, la pueda utilizar. Para las preguntas, os voy a pedir, eso sí, para que sea una cosa más rápida, más participativa, las vamos a ir poniendo, si veis en la pantalla del Zoom, abajo a la derecha hay una pestaña de preguntas y respuestas. Pues ir poniendo todas las preguntas y respuestas en ese espacio y ahí lo podremos ver y lo podremos hacer todo.
Bueno, pues no quiero tampoco yo estar mucho tiempo hablando sobre esta técnica. Ya he dicho que creo que lo más interesante es la discusión, pero para poder hacer una discusión adecuada, aunque me dan ganas de comentar mi experiencia, cómo lo he tenido, pero no soy yo el que tiene que hablar ahora, ni explicaros todo lo que tiene el Pectus App y las grandes novedades, sino que prefiero que sean los ponentes, que son los auténticos artistas de este webinar, lo que nos lo vaya explicando. Así que vamos a dar paso ahora al doctor Jorge Hernández, que va a hablar de compartiendo experiencias, el uso de la técnica PETUSAP. Creo que os va a gustar mucho, va a ser muy docente y muy ilustrativa, y lo que vamos a hacer es darle paso en cuanto Jorge esté preparado, que Jorge pueda pasar a continuación con su presentación. Natalia, si puedes pasar ahora a Jorge. Hola, buenas tardes. No sé si se ve todo bien. ¿Estamos compartiendo bien? Si me lo podéis confirmar, os lo Se ve agradezco. perfectamente, se ve muy Vale, bien, Jorge. fenomenal. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Miguel, por la presentación, por la introducción. Un afectuoso saludo tanto a ti como a Fernando. Y dar las gracias también a la serie Aventura pues por hacer este webinar, que yo creo que puede ser muy interesante y podemos aprender todos mucho, ¿no? Yo quiero ser bastante breve, voy a hacer como un poco explicar la técnica de manera más general, luego ya Fernando, como ha dicho Miguel, lo haremos con otro tipo de vídeos y a ver si luego podemos hacer una serie de preguntas. Estamos hablando de una técnica mínimamente invasiva en la cual vamos a reconfigurar las estructuras óseas del tórax y, como ha dicho Miguel, muy importante, es totalmente extratorácica, no vamos a tener que entrar en cavidad torácica en ningún momento. Se va a basar en una placa fijada al esternón, que la llamaremos placa esternal, y un implante extratorácico debajo de los pectorales, encima de las costillas, que le podemos llamar pectus plate o barra. Y luego tenemos todo el sistema de elevación external mediante una tracción a través de un instrumental externo. Las indicaciones en las que nos vamos a encontrar con el nuevo Pectus App o el Kit 2 será un Pectus excavatum tanto en niños y adultos, muy importante en Pectus que puedan ser asimétricos y con una rotación external, que es una de las grandes diferencias con sobre todo el kit anterior, el primero que se probó y se utilizó. Pectus en los cuales tenemos una función pulmonar o cardíaca alterada porque queremos modificar esa cavidad torácica, donde hay unas pectus que haya podido haber una cirugía cardíaca previa, e incluso en pectus que hayan recurrido después de técnica de NAS o de Ravitch. Aquí podemos ver un poco el resumen de todo el instrumental utilizado. Veis arriba son el material, digamos, implantable, que son la barra que quedará por encima de las costillas, que hay distintos tamaños de longitud que ahora veremos. La placa external que quedará fijada sobre el esternón con esos tornillos que vemos ahí, que irá con 5 tornillos. Y luego esos 2 tornillos más pequeñitos, que lo que harán es que fijarán las 2 placas metálicas entre sí. Y toda la parte de abajo es el posicionador de los tornillos y luego todo el material de elevación de esa placa sobre el esternón hasta dejarlo en la posición que vayamos a querer, ¿no? que nos quede como toca. Este sería el resumen de la parte, digamos, más importante, la placa. Vemos distintos tamaños de longitud, los tornillos, la placa external, que es la parte más circular, el tornillo, perdón, el tornillo de rotación y la elevación. Sí, el tornillo rótula. Aquí lo que vemos es cómo nos mandarían una vez que nosotros tenemos el CD de un Pectus excavatum, lo mandamos a los ingenieros de Ventura y aquí vemos un poco la ficha que nos van a mandar. Pues el tipo de paciente que estará codificado, la edad, el sexo, tipo de Pectus excavatum, en este caso asimétrico,
y nos dice el índice de asimetría que va a tener ese pectus. El índice de Haller, que es típico para pectus, el índice de corrección, que el índice de corrección lo que nos va a decir es qué porcentaje, con los ingenieros, qué porcentaje del defecto del pectus se va a ser capaz de corregir con la técnica, ¿no? Luego tendríamos los grados de rotación external. En este caso nos dice que hacia un lado u otro, pues la derecha. Y si el paciente es indicado o no para la corrección de ese pectus. Porque también aparte de esto luego veremos que es importante ver la densidad ósea, el punto óptimo de colocación de la placa external, si el paciente no tiene ningún tipo de enfermedad ósea que no nos vaya a dejar realizar esa tracción porque se nos va a romper, por ejemplo, el hueso external, bueno, una serie de cosas importantes. Entonces aquí nos medirían pues, todo lo que son las longitudes para saber el índice de Haller y la simetría. Aquí vemos en otra posición. Aquí tendríamos lo que es la densidad del hueso y el esternón, la profundidad que tiene el esternón, porque con los tornillos hay distintas medidas de profundidad, con lo cual ya nos van a decir y nos van a preparar los tornillos que sepamos que cuando los vamos a anclar sobre el esternón nunca vamos a sobrepasar la segunda tabla y llegar a hacerlo intratorácico, que podría ser peligroso, ¿no? Entonces esto es una muy buena medida de saber exactamente que nosotros hasta donde nos ancle el tornillo no vamos a tener problemas. Y como vemos, la relación también de las estructuras intratorácicas con respecto al pectus. Una más. Y una más también es importante también saber muchas veces que vemos que tenemos el esternón con el pectus hundido y que no haya, por ejemplo, también unos cartílagos alados o alguna asimetría extra, que ya tendremos que prever si hay que hacer algo más sobre eso o si se plantea en un segundo tiempo o que el paciente sepa que a lo mejor pues, el esternón subirá, pero esas costillas van a quedar prominentes, aladas, ¿no? Una vez que nos han mandado todas las imágenes, aquí vemos lo que comentábamos específico para ese paciente, nos va a decir la placa elevadora de una longitud, en este caso de 154 milímetros, que va a estar apoyada entre costilla y costilla a ambos lados, con el hueco external veremos lo más profundo posible dentro de que haya un buen material óseo para poder anclar la placa external. Vamos a tener la placa external, los tornillos de fijación, con la profundidad de los mismos, un tornillo central, que también será el quinto tornillo que vamos a poner, y los tornillos entre placas que irán metal con metal y nos van a fijar perfectamente la placa external sobre la placa elevadora para evitar que luego pues se pueda mover, haya algún tipo de arrancamiento, este tipo de cosas. Aquí si vemos en el vídeo explicativo, vemos la placa elevadora, que las dos patas nos tienen que apoyar perfectamente sobre el esternón, que es sobre el que vamos a hacer la elevación. Esto sería como los dibujos que haríamos previos para saber exactamente dónde va a estar, dónde tiene que estar todo el material. Perdón, aquí vemos con la pata lateral de la placa elevadora, vemos normalmente la incisión, el tamaño de la incisión que tenemos que hacer para que luego nos entre. Y veríamos a los laterales los límites del bolsillo pectoral que tendremos que realizar. Aunque aquí sí que es verdad que siempre cuesta, siempre tiene que ser más grande de la longitud de la placa para poder meterlo y hacer este juego que estamos viendo. Entonces seguramente es la parte que más suele costar de la técnica. Ese es el punto central, que hablamos que es muy importante, que tiene que ser, pues evidentemente no sobre sifoides, sino sobre hueso perfectamente osificado que vaya a sujetar toda la tracción que vamos a realizar posteriormente. Una vez que tenemos la placa colocada, la podemos sacar y iremos a colocar la placa external. Vemos que ya tenemos preparado. La placa external va con fijador de los tornillos que nos ayuda a que no se nos mueva, porque es importante no hacer movimientos de rotación mientras los anclamos. Vemos los 5 tornillos que quedan perfectamente anclados y el tornillo rótula que va en el medio, que luego posteriormente se quitará, pero nos servirá para ahora poder meter no se le escucha. El tornillo, levantarlo hasta la posición deseada, están chocando las dos placas metálicas y pondremos los dos tornillos entre placas para fijar el sistema. Sacamos el sistema de tracción, sacamos el tornillo rótula y esto es lo que nos quedará. Luego, por supuesto, hay que hacer una muy buena cobertura de pectorales y, para evitar que la placa nos pueda dar problemas de
posteriormente. Y vemos cuál sería la posición estatorácica de la misma. Respecto a la incisión, luego no sé qué comentará sobre todo Fernando, pero sobre la incisión horizontal, nosotros últimamente y en mujeres muchas incisiones verticales y también los resultados han sido correctos. O sea que es para valorar que no solamente a veces parece más estético quizá vertical que no tan horizontal. Bueno, pues es valorarlo. Y ya para acabar, podríamos decir que la nueva versión del Pectusap amplía el tipo de pacientes a que le podemos proponer esta técnica quirúrgica, con pacientes de más edad y con pectus asimétricos. Es relativamente sencillo de utilizar una vez que vemos pues, un poco como todo, ¿no? Cómo funciona la parte más práctica, pero se aprende rápido. Y es una técnica muy reproducible que la han simplificado mucho respecto sobre todo al kit anterior que era un poco más farragoso de utilizar. Al ser estatorácico, lo que hemos comentado nos da todas las ventajas de no tener que entrar en el tórax. Son raras las complicaciones graves aún más, es muy raro. Va a reducir muy bien la simetría y la rotación external gracias a la incorporación del nuevo kit de ese tornillo rótula que nos permite girar el esternón mientras se está elevando. El dolor posterior a la cirugía es un dolor normalmente bastante bien controlado con analgesia de primera escala. Estancia corta en el hospital, 2-3 días de ingreso, no van a ir a UCI porque el dolor no va a ser un problema. Y en general ya sabemos que los pacientes de pectus suele ser un paciente, pues bueno, por el tipo de patología quizás un poco especial, pero los resultados y las sensaciones que nos transmiten son muy correctas. Y gracias a todos por escucharme. Muy bien. Aquí estoy otra vez de nuevo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido desde luego muy ilustrativo, yo ya te conozco y sé tu capacidad de comunicación y la verdad que bueno, los vídeos son desde luego claros, concisos y bueno, hacia ahí se ve muy fácil. Después en las preguntas veremos más, pero creo que la técnica, la más claro imposible explicarla. Creo que ha quedado muy claro y muy explicativo todo cómo se debe hacer y en qué consiste tanto material que al principio vemos, pero quizás después en las preguntas te haremos algo más, te vamos a intentar sacar esos pequeños detalles que a lo mejor a nosotros se nos puede perder. Pues a continuación vamos a pasar con el segundo ponente, que es el doctor Fernando Cózar Bernal, cirujano torácico del Hospital Universitario Virgen Macarena, un hospital de Sevilla que yo conozco bien, y él también, aunque Fernando ha trabajado en muchos sitios y sé que de pectus tiene muchísima experiencia y bueno, pues nos va a hablar ahora un poco de compartir su experiencia con la cirugía del Pectus-AP. Él ha utilizado muchas técnicas, pero sé que es uno de los enamorados del Pectus-AP y quiero que nos explique, bueno, todos esos detalles que seguro que nos van a hacer cambiar de idea a veces con puntos que pensemos que son difíciles y él los hace fáciles. Así que adelante, Fernando, cuando quieras, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Miguel, y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde acompañándonos después de esta victoria de España. Hay cosas que celebrar, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a pasar a dar mi ponencia. ¿Se ve? ¿Todo correcto? Sí, ¿no? Correcto, perfectamente, Fernando, gracias. Perfecto. Se ve correcto. Pues nada, efectivamente, vamos a compartir un ratito aquí. Lo ideal sería que lo estuviésemos todos juntos para poder dialogar mejor y más directamente, pero bueno, vamos a compartir un rato y vamos a compartir nuestras experiencias con la cirugía del Pectus-AP. Bueno, pues haciendo un poquito y recordando un poquito, vemos que la cirugía del pectus es casi lo más parecido al arte que puede hacer un cirujano de tórax, porque vamos a buscar una finalidad estética, ¿vale? Vamos a buscar una belleza, porque como hemos dicho, son pacientes un poco complejos que vienen a la consulta demandando una modificación de la pared torácica
pero sobre todo porque detrás de ellos lo que están buscando es un estilismo, un ideal de belleza en el que ellos se consideran que tener el tórax plano es el ideal de belleza. Entonces, ante esto, vemos que ante un mismo problema, es decir, tórax excavatum, vamos a tener diferentes posibilidades para corregirlo. Vemos aquí como eso, nuestro problema principal es un tórax excavado, ¿no? Que se llama un pectus excavatum, una concavidad, y queremos pasar a un tórax plano, un esternón, y a través de ello, pues, a lo largo de la historia, como tú bien has dicho, Miguel, desde 1950 que empezó Ravitch con técnicas, se han desarrollado diferentes técnicas, desde Ravitch hasta la última técnica que modifica la pared torácica, que es el PET-2A, que la tenemos desde relativamente hace poco, aunque han estado en ensayos clínicos anteriormente y todo, pero bueno, desde el 2015 tenemos esta técnica entre nosotros. ¿Y qué nos hace decantarnos por una técnica u otra? Pues eso es lo que tenemos que ver y que valorar a cada paciente. Si decidimos decantarnos por la técnica del PET-2A, ¿qué es lo que creo que debemos de saber? Bueno, perdón, aquí la cirugía de resultados. Vamos a buscar un resultado. Tenemos que dejar nuestra concepción de ser cirujanos oncológicos, que es lo que casi siempre hacemos en nuestro día a día, como tú ya has dicho, los ELLI, la oncoplastia, todas esas cosas, los cánceres de pulmón, y buscar una finalidad estética. ¿Vale? El paciente quiere un resultado estético, pero con una corrección de la pared torácica. Como bien decía, si nos decantamos por la técnica del PET-2A, si el paciente cumple esos requisitos, esas indicaciones que ha comentado Jorge, ¿qué es lo que tenemos que conocer o qué es lo que tenemos que saber para poder llevarla a cabo? Pues tenemos que tener ciertos conocimientos de física, unas nociones básicas de traumatología, y aquí viene lo de la aplicación de diferentes recursos quirúrgicos que utilizamos en nuestro día a día en otro tipo de cirugías. Entonces, con respecto a los conocimientos de física, vamos a tener diferentes opciones, ¿vale? Hay que ver, no tenemos que ir y buscar nuestros apuntes de física de la carrera, porque como bien ha dicho Jorge, nosotros cogemos ese tag que tenemos del paciente y lo mandamos a la compañía Ventura, que nos va a hacer un estudio prequirúrgico donde nos va a detallar, como bien se ha puesto anteriormente, nos detalla el punto de mayor depresión, el ángulo de rotación external, la profundidad o el grosor del esternón, y nos va a indicar, nos va a aconsejar qué tornillo nos recomienda, qué profundidad, qué tamaño de placa external nos recomienda para que apoye en la arcada costal y dónde nos sugiere que pongamos esa placa external que nos va a servir de tracción. Todo este estudio, efectivamente, lleva mucha física, con el vector fuerza, tracciones, y nosotros vamos a tener que dar un feedback y dar nuestras recomendaciones o nuestra opinión sobre qué placa elegir o qué placa decidir para insertar en nuestro paciente. Luego vamos a tener que tener unas nociones básicas de traumatología, lo mismo, igual que no buscamos los apuntes, tampoco nos vamos a tener que ir a rotar por los traumatólogos, pero sí que es verdad que tenemos que retomar esos conceptos de desperiodización, del tejido óseo, de la fijación de tornillos, del bloqueo de tornillos, saber qué tornillos elegir, aunque es verdad que Ventura ya nos da los tornillos, son unos tornillos afortunadamente autorroscantes, que se van a bloquear por la cortical, y por ejemplo, pues una curiosidad, que la técnica del PET-2A es una técnica denominada tirafondo que se utiliza mucho en traumatología en determinadas fracturas, como por ejemplo las fracturas de fémur, y también la técnica de tirafondo se utiliza en bricolaje. En nuestro domicilio podemos utilizarla para determinadas cosas, está la técnica de tirafondo. Entonces, no va a necesitar una rotación por traumatología, es más, nosotros los conceptos de osteosíntesis costal que vamos a utilizar, los utilizamos, gracias a Dios, en nuestra patología torácica, porque nosotros atendemos traumatismo torácico, que a día de hoy hay diferentes casas comerciales con diferentes tipos de instrumental, que incluso va a ser más complejo ese instrumental que el kit que nos facilita Ventura. También utilizamos el material de osteosíntesis en las deformidades congénitas de pared torácica. En determinadas técnicas también se utiliza material de osteosíntesis. Y sobre todo en los tumores de pared torácica. O sea, un tumor de pared torácica es algo mucho más complejo que la corrección por PET-2A, porque no es que vayamos a moldear la pared torácica, sino es que vamos a crear una amputación de la pared torácica y luego una reconstrucción. Entonces, si dominamos estas técnicas, dominar el PET-2A es solamente utilizar esos recursos que ya sabemos, pero los utilizamos en otras indicaciones, adaptarlos a moldear el pectus excavatum del paciente para conseguir esa corrección quirúrgica.
volvemos al tema este de los recursos técnicos. Todos estos recursos técnicos que están nombrados aquí son recursos técnicos que se utilizan en otras indicaciones quirúrgicas. Solo tenemos que adaptarlos a nuestra técnica, a nuestro paciente, para que el resultado sea lo mejor posible, tengamos un paciente satisfecho y, sobre todo, una grande garantía de resultados satisfactorios, disminuyendo las complicaciones. Para ello tenemos la barba con luz, desperiostizar bien el esternón, utilizar el Fiberwire, que ahora hablaremos de él, la cobertura con los flap vectoral, incluso en pectus muy severos podemos combinar, no con un Ravitch puro, pero sí con una contectomía parcial de los cartílagos de las zonas más asimétricas para conseguir una mayor movilidad del esternón y una mayor rotación. Del mismo modo, la liberación de los rectos anteriores, estas dos técnicas las pongo entre paréntesis porque yo no las he utilizado todavía, no las he tenido que adaptar, pero es verdad que la liberación de los rectos anteriores está descrito y han utilizado compañeros para pectus excavatum que son muy prominentes, muy marcados en el apéndice sifoide, es decir, que tienen una gran depresión en el apéndice sifoides y esta liberación de los rectos anteriores nos va a permitir un mejor resultado estético. Vamos a ver, por ejemplo, un vídeo de esta valva con luz. Esta valva con luz nos va a permitir crear ese bolsillo subpectoral donde va a ir alojada esa valva. Nosotros hemos marcado el sitio donde tenemos que crear esa valva y creamos ese bolsillo subpectoral. Como bien ha dicho Jorge, hay que crearlo de mayor tamaño en un lado que en otro y puede ser de lo más complicado en esta técnica porque si no ves, pues tienes riesgo de sangrarte de alguna rama muscular. Pero con esta valva con luz, incluso con aspiración, pues la verdad que vamos todos un poquito más seguros, que es una valva que utilizan cualquier cirujano plástico. Aquí tenemos un pequeño vídeo de la desperistización external, que va a ser el sitio donde va a ir anclada esta placa external a la cual vamos a anclar los tornillos y luego la placa de tracción. Entonces, si conseguimos una buena desperistización, la fijación de esta placa al esternón va a ser mucho más firme, con lo cual la tracción va a ser más fuerte. El otro recurso que tenemos es la utilización del Fiberwire. Vemos que estamos dando un punto external con el Fiberwire, que es como una fibra de vidrio que tiene una gran fuerza tractora y resiste muy bien, tiene una gran resistencia al estrés, cosa muy importante, puesto que el tórax, todos sabemos, es una estructura que se mueve 15-16 veces por minuto y somete a gran estrés a todo el material que pongamos en esta localización. Esto lo utilizamos para reducir un poquito las tensiones y sobre todo para pectus muy marcados. Y, como ha dicho bien Jorge anteriormente, esto es un punto fundamental y también muy complejo, es la liberación de los flaps, ¿vale? De los pectorales para cubrir todo el defecto. Muy complejo no por la técnica, sino porque, como todos sabemos, la mayoría de los pacientes de pectus son pacientes muy delgados que no tienen apenas tejido celular subcutáneo ni tampoco tienen musculatura. Pero hay que intentar a todos los niveles conseguir una liberación de la musculatura pectoral para tapar por completo la placa de pectus. Si conseguimos cubrir este defecto, vamos a tener un menor índice de complicaciones como son el temidoseroma y las heridas quirúrgicas. No se puede permitir que la placa esté en contacto con el tejido celular subcutáneo o con la piel. Aquí vemos una imagen que compara el kit 1 de la izquierda con el kit 2. En el kit 1, que fue el primero que sacaron, hay un tornillo central que era el que aplicaba toda la fuerza tractora, se aplicaba sobre el kit 1. Entonces, sobre este kit 1 también utilizábamos, como vemos, los Fiberwire y estos son puntos de alambre para repartir estas tensiones. Viendo esto, la compañía ha progresado y, siempre en beneficio del paciente, ha creado una placa, que ahora la vamos a ver, esta placa external, que aquí tiene 5 tornillos en la periferia. Entonces, tenemos dos Fiberwire para ayudar, nos ayuda a reducir un poquito la tensión, a, digamos, liberarlo de los tejidos retroexternales, pero como vemos tiene 5 tornillos periféricos, luego lo veremos más. Aquí vemos cómo fijamos esta placa external. En el punto medio tenemos el fijador y la pequeña broca que nos va a permitir perforar esa cortical externa, y con este fijador, aparte de que nos permite que la placa external no se movilice, nos guía para introducir los tornillos en posición totalmente vertical.
Aquí estamos poniendo el tornillo rótula. Una vez que hemos colocado el tornillo de rótula, ponemos la placa y el tornillo de tracción que lo encajamos en el tornillo de rótula. Con lo cual vamos a poder conseguir esa retracción, esa tracción del esternón y corrección de la simetría. Una vez que han chocado placa con placa, fijamos la placa de pectus con la placa external. Desmontamos el sistema y vemos cómo cubrimos siempre, los pectorales. La placa. Los beneficios de esta técnica, por lo que estábamos diciendo, que es un abordaje mínimamente invasivo, en principio una incisión única, con o sin drenaje, es un procedimiento totalmente extratorácico, no penetra en la cavidad pleural, tiene una pérdida mínima de sangre y tiene un bajo riesgo de dañar estructuras vitales. Ahí nos va a permitir corregir pectus asimétricos. Vamos a verlo muy bien en este vídeo de la fase experimental, cómo está la placa external anclada de esternón bien fijada, el tornillo rótula y la placa de pectus. Aquí vemos cómo ponemos el tornillo de tracción y una vez que está fijado, comenzamos a aplicar la técnica de tirafondo, vamos reduciendo el sentido horario y vamos corrigiendo esa depresión external a la vez que llega un momento en que gracias al tornillo rótula el esternón va perdiendo esa simetría y se va aplanando. De tal manera que vamos a ver cómo coinciden las dos placas, se quedan planas y ya sí que podemos bloquear el tornillo de la barra de pectus con la barra external, habiendo corregido esta asimetría. Los beneficios postoperatorios que vamos a tener de esta técnica, pues ya os ha comentado Jorge, son esos que no precisa cuidados intensivos, va a tener un dolor controlado con analgésicos básicos de escala 1, una estancia hospitalaria breve, por lo cual una recuperación a las actividades de la vida diaria más prematura, una adaptación al crecimiento, no va a limitar el crecimiento del paciente y posibilidad de reanimación cardiopulmonar en caso de que el paciente sufra una parada. Muchísimas gracias por vuestra atención y como ha dicho Miguel, pues estamos atentos ahora a vuestras preguntas para darle respuesta y que sea todo lo más dinámico posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, os prometí dos ponentes de lujo y la verdad que espectaculares los dos. Yo por lo menos me ha gustado mucho, espero que también a vosotros. La verdad que tengo que decir que estoy asombrado. 91 participantes, hemos llegado a tener un pico de 92. O sea que muchas gracias por vuestra atención. Además, una tarde que ha habido fútbol, el Mundial. Así que muchas gracias y vamos a intentar ahora sacar el máximo partido, porque yo creo que ahora es lo importante y por eso quiero participación, que la gente hable. Yo tengo desde luego varias preguntas, pero quiero empezar por la sala, por vosotros. La primera pregunta, bueno, quizás las dos primeras, Jesús Galán. Hola Jesús, me alegro, he visto muchos nombres de amigos ahí entre los participantes. Jesús y otro que, bueno, no tiene el nombre. Hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿A partir de qué edad? ¿O cuál es el rango de edad donde pensáis vosotros dos que es más adecuada esta técnica? ¿O sirve para todos? ¿Se puede poner en gente mayor? Gente de 60 años, no 60 no, pero gente ya más mayor. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Contesto primero, Fernando? Vale. Yo creo que más o menos, como el límite de edad cuando lo hemos hablado con Ventura y con los ingenieros, ellos consideran que son como unos 12, 13 años para que tengamos, digamos, un esternón ya lo suficientemente fuerte y osificado para poder empezar a hacer esa elevación y esa tracción que nos permita llevar el esternón a donde queremos. Lo que pasa es que cuando son tan pequeños, quizás luego posteriormente, pues cuando acabe el crecimiento, pues habrá que hacer una reevaluación que a lo mejor ha cambiado la morfología del tórax y quizás es necesario volver a elevar ese tórax, por ejemplo. Y en cuanto a la edad máxima, yo creo que la técnica y con la simetría nos permite ser más flexibles, pero sobre todo pues que tengan una buena, pero al revés, ¿no? Una buena osificación, porque ya si empezamos a ver problemas de densidades óseas no va a funcionar la técnica o nos van a arrancar los tornillos del esternón. Entonces, por poner una edad, pues a lo mejor 30, 30 y algo, 40, dependerá del paciente. Vale. ¿Algo que añadir tú, Fernando, a eso? Yo en principio igual con Jorge, tampoco un chico muy
jóvenes, por lo mismo, por la osificación, porque es que se aplica mucha fuerza sobre el esternón, y en algún caso hemos visto que en la propia cirugía, si aplica mucha fuerza, se puede soltar y hay que hacerlo nuevamente, ¿vale? Entonces tiene que estar bien osificado. Estos pacientes que tampoco que asegurarse que no tengan patologías de osteoporosis o cualquier alteración hormonal. Y yo me inclinaría a eso, un poquito quizás más, desde los 14 años, también 16, por lo mismo que tú dices ahora, por intentar no reevaluarlos en un futuro y que no tengamos que hacer una cirugía. Si se lo hacemos con 14 un poquito, dejarle la plaquita 3 añitos, 4 añitos, y ya con 17, 18 que está formado, y a lo mejor no hay que hacer nada más. Y por el otro extremo, pues un poquito igual que tú, y quizás yo me quedaría un poquito más corto, ¿vale? De edad, unos 20 y tantos, 26, 28, todavía es todo cuestión de experiencia. Yo sé que hay casos que se han publicado con 40 años y todo, pero creo que ese tórax está ya muy rígido y que yo no lo indicaría, pero bueno, todos son experiencias. Muy bien, Fernando. Es importante, ¿eh? El tema de la edad siempre está discutido, pero creo que eso, no solo con esta técnica, hay que saber seleccionar bien al paciente. La edad ideal depende de muchos factores, pero creo que seleccionar bien al paciente y a pacientes muy mayores, decirles que la técnica no es adecuada por mucho que nos aprieten. Otra pregunta, que además nos hace Carlos Denis, y bueno, y algún otro pregunta, alguien más, es si hay que dejar drenaje o no. ¿Y qué pros le veis? Sí, sobre todo el tema del drenaje, preguntándolo un poquito, relacionándolo con el tema de la prótesis de silicona. Como la prótesis de silicona da tanto lata con los seromas, sin pegue drenaje y hay que estar pinchándolo. En este caso, ¿el drenaje también da la lata? ¿Hay que dejarlo? ¿No hay que dejarlo? Bueno, ¿voy yo, Jorge? Sí, Vale. Fernando. En principio yo siempre he dejado drenaje, no tiene nada que ver con los drenajes de la prótesis de silicona, porque afortunadamente los bolsillos que hacemos son mucho más chicos, el material que dejamos es mucho más chico. Normalmente yo el drenaje lo he dejado eso, hay que dejarlo, hay gente que no los deja y se dejaría una semanita a 10 días, según también el débito, según cómo haya sido la cirugía de cruenta. Hay que valorar eso, el riesgo-beneficio de dejar drenaje, porque estamos dejando un drenaje con material implantable y el riesgo de infección por las posibles complicaciones que vamos a tener. Entonces, es verdad que el drenajito yo lo suelo más dejar pues, una semana en la primera revisión, cuando le quitamos los puntitos y eso, si el drenaje está todo bien, lo solemos quitar. No sé qué hacéis vosotros, Jorge. Nosotros sí que dejamos redón también, siempre hemos dejado. Y lo que pasa que yo creo que menos tiempo. No sé, aquí está también siempre ¿no? Cuando hemos hablado con cirujanos plásticos y esto, que la eterna pregunta de si el redón con la aspiración haces más seroma o más líquido, que luego puedes hacer seroma o no. Entonces intentamos, en cuanto los débitos son medianamente bajitos, tercer, cuarto día, si podemos, los redones fuera por miedo a la infección. Muy bien, yo la verdad que no lo dejo o procuro dejarlo muy poco tiempo y tengo más seromas que vosotros seguro. Una pregunta de parte de nuestra compañera Beatriz de Olay, hola Beatriz, y de Ramón también, Ramón Rami Porta. Bueno, queridos compañeros, nos preguntan si las placas hay que retirarlas, porque claro, hemos estado puesto siempre la colocación, que hay distinto tamaño, todo bien. Pero la retirada también cuenta. Si habéis retirado alguna, si hay que retirarla, se puede dejar. ¿Y esa retirada es fácil o puede costar trabajo? Quien quiera de los dos. Pues voy ahora, Fernando. Vale. Nosotros no hemos retirado todavía ninguno. Sí que es verdad que, claro, sobre todo con el kit 2, si llevamos más o menos un par de años de experiencia, no hemos llegado a esos 3 o 4 años, que en teoría es lo que se nos dice que sería el momento de quitar esa placa. Pero yo tengo dudas de que cuando esos pacientes lleguen a esos 3 o 4 años, si están perfectamente, creo que en algunos no se les va a retirar la barra, me da la sensación. No lo sé, no sé lo que pasará aquí un par de años, pero no lo sé. Pues, Jorge, yo estoy en parte contigo, ¿vale? O sea, es decir, la placa y volvemos a lo mismo. Esas nociones de traumatología, cuando hablas con los traumatólogos, ellos dejan un montón de material que dicen, pero ¿por qué lo vamos a quitar? ¿Vale? Si eso es su función y está haciendo su función, si no molesta, muchas veces no se quita. Entonces, es según el paciente, si le molesta, si no le molesta, y quitarla, porque sobre todo eso, no nos va a limitar una reanimación cardiopulmonar, que es el mayor miedo que nos da, que le limite algo que ponga en riesgo su vida vital.
¿vale? Es verdad que nosotros, como tú dices, la experiencia, una técnica que empezó en el 2015, todavía no hemos quitado ninguna, tengo compañeros que han quitado algunas y cuesta mucho, sobre todo creo que con el kit 1, por las alas que tenía, los orificios de los laterales, si son chicos jóvenes que hacen osificación por ahí, igual que en luz, pues cuesta bastante llegar ahí, ¿vale? Pero bueno, tenemos ahí a un paciente que hay que quitársela porque se la quiere quitar, ¿vale? Ha cumplido ya los 3 años y ya contaremos en el próximo encuentro, el próximo congreso que nos veamos, pues te podré decir cómo ha sido eso. Muy bien, la riqueza de compartir información que no quede. Eso es importante. Mira, preguntan desde Colombia, Gustavo Valderrama, aprovechamos para saludar a los compañeros colombianos, que dice que sus pacientes son muy delgados y los nuestros, los petos del cabatón tienen ese problema. Son muy delgados y entonces, claro, que si la placa se queda justo debajo de la piel, que han tenido casos de extrusión del material proteico, bueno, ponen protésico, que si nosotros con esta técnica podemos tener ese problema. ¿Hay algún truco, algo que se puede hacer para que no tengamos problemas de seroma o que termine asomando la placa a través de la herida de la piel, lo cual es terrorífico? Fernando. Bueno, pues eso yo creo que es lo que he dicho al final y hemos insistido, lo dijo Jorge también en su presentación y lo dije yo y puse ahí un poquito el vídeo, que hay que intentar como sea cubrirlo con músculo. Hay veces, si no, no llega. Y de hecho, también creo que lo has comentado tú, Miguel, la indicación del paciente. Si vemos que es que no va a tener músculo para cubrirlo, pues chicos, lo mismo no es el paciente indicado para esta técnica, no todos los pacientes son indicados para todas las técnicas, pero es que eso, metal con tejido celular subcutáneo con piel, al final va abocado a esto, al seroma, posible infección y posible úlcera y fracaso. Hablaba con los plásticos, todos lo dicen, hay que interponer ahí, como sea, músculo o algún tejido. Sí. Eso es una de las claves de la cirugía y que esa placa tiene que quedar lo mejor protegida posible. Yo creo que es un punto clave, porque si no, toda la cirugía que se ha hecho tan bonita, ha quedado tan bien, al final se nos fastidia. Preguntan, bueno, son muchas preguntas, la verdad que me alegro que haya tantas preguntas, perdonadme algunos si me quedo sin leerlas, porque algunas son un poco similares o parecidas. Preguntan si hay cursos, hay gente que está pidiendo incluso si hay alguna formación, hay alguna, como Francisco Javier Arma, o algunas rotaciones. ¿Conocéis algún sitio donde se haga un curso específico, curso de colocación de esto? Pues en principio yo no conozco, no sé si Jorge allí, que está más cerca de la sede de Ventura, sé que al principio sí lo hicieron y lo mostraron, ¿no? En el 2014 o 2013 tuve compañeros que fueron a Barcelona, pero no sé si lo han puesto otra vez en marcha o no. Bueno, yo creo que lo que decís, cursos como tal no, pero el que está interesado en la técnica, Ventura sobre todo yo creo que facilita muchísimo tanto con sus ingenieros que te llevan de la mano y te ayudan mucho en la técnica como pues para ir a ver a compañeros que lo están haciendo o juntar varios casos para poder hacer 2 o 3 casos seguidos. Nosotros, por ejemplo, fuimos a Portugal y pues nos llevó con Ventura y estuvimos haciendo 3 casos allí. Es decir, yo creo que el que esté interesado es una empresa que es muy fácil el que te faciliten el aprendizaje. O sea, que el que se anime, que contacten porque merece la pena. Bueno, pues, hablando de los portugueses, el doctor Carlos Pinto, en portugués, por la tarde, nos pregunta, eso yo creo que es una pregunta más aventura, que cuál es el precio medio. ¿Sabéis si es muy caro, no es muy caro? Bueno, todo lo que se hace en materiales siempre tiene un precio, pero aquí además yo creo que en Ventura es que hay que pensar que los ingenieros que hacen todo ese estudio, pero ¿podéis decirle algo a Carlos que está en precio, no está en precio? ¿Cómo lo veis vosotros eso? Mejor pregunta aventura, ¿no? Yo creo que mejor se tienen que poner en contacto con ellos, pero yo creo que es prácticamente similar a cualquier otra técnica, porque a lo mejor si puede costar algo más o algo menos, al final lo que ahorras es la estancia hospitalaria, los recursos de UCI, y creo que era similar a otras técnicas. Pues Carlos, te pasaremos los datos de Ventura Medical Technologies. Yo creo que, bueno, eso seguro que te lo puede hablar y discutir. Y Sergio Moreno Merino, cirujano torácico del Hospital de Málaga, ha puesto el dedo en la llaga, como siempre, tan afilado, porque es verdad que hay una cosa que a mí me preocupa también, porque hasta ahora decimos, bueno, se fijan en el esternón, y en el esternón va muy bien.
Pero ¿qué pasa? Porque tenemos que tener, habéis dicho, densidad ósea y hueso fuerte para tirar hacia arriba. Pero esos pectus que están tan bajos que el sitio más hundido es en la apófisis sifoide o en la proximidad de la apófisis sifoide, ¿cómo cubrimos ahí la placa o cómo fijamos ahí la prótesis en el esternón? Sergio, hay que ver, ¿eh? Las preguntas que hace nuestro compañero. Eh, Tú, Fernando o Jorge, cuando son así tan bajos, ¿hay algún truco? ¿Se puede bajar el esternón? O a lo mejor no son para esta técnica. Claro, o a lo mejor no son para esta técnica, hay que valorarlo, o si nos lanzamos y vamos y está indicado, creo que lo que hemos dicho es traccionar fuerte a lo mejor para quitarle tensiones con los Firewire. Al principio lo utilizábamos con alambre, podemos hacerlo con alambre intraoperatoriamente, pero luego quitar los alambres para que no haya tanto cuerpo extraño, ¿vale? Y reducir tensiones con Firewire en los extremos, y si es muy declive en el apéndice sifoides, podemos, para cubrirlo, para darle una musculatura, lo de liberarlo de los restos. Yo eso no lo he hecho, pero sí que es verdad que había leído que había compañeros que lo habían hecho, liberar los restos anteriores y intentar cubrir esa zona. Complicado. Más lío, más lío. Es que, claro, yo creo que si técnicamente ya nos están diciendo en el estudio, que para eso es el estudio previo, ¿no?, de precirugía con el TAC, que el punto de anclaje óptimo no lo tenemos o no va a ser óptimo y no va a poder subir los grados que nosotros queremos, probablemente ese paciente no va a estar indicado para esta técnica. Y lo que dice Fernando, si ya nos basamos en hacer algo más que la técnica de Pectus Up, incluso, ¿no?, parte como de Rabbit, recortando cartílagos, claro, ya no es un Pectus Up al uso, es otra cosa. Entonces yo creo que ahí nos metemos en una cirugía mucho más compleja y todo un poco lo que estamos diciendo ya no sirve exactamente igual. Vale, vale. También pregunta Diego León, y a raíz un poquito de esto de liberar los rectos, que ha comentado Fernando que a veces hay que hacer una condrotomía, ¿no? Cortar los cartílagos cuando es muy profundo o muy duro. Porque lo que más miedo da en esta técnica es que cuando ya estás levantando el esternón, que está casi llegando a la placa, los tornillos se suelten. Es verdad que me parece que rotando la placa lo puedes volver a poner, que no pasa nada, se puede volver a intentar una segunda vez. Pero ¿cuándo pensáis o hay algún truco o hay algún consejo de cuándo hacer esa condrotomía? Esos cartílagos que están empujando muy hacia abajo, ¿debe hacerse siempre para que así sea más fácil? ¿O en vuestra opinión, solo en esos casos tan intensos, tan severos? Jorge. Sí, yo creo que en esos casos tan intensos, de hecho nosotros por ejemplo no hemos tenido que hacer ninguno. Sí que es verdad que ayuda mucho liberar tensión junto con puntos de alambre, mucho más fácil los otros puntos flexibles que comenta Fernando, que te permite tirar del esternón para arriba mientras vas levantando y le quita muchísima tracción al sistema de rotación. Pues eso, Miguel, yo creo que la condotomía indicada eso cuando sean muy asimétricos o estén movidos, pero también es lo que hemos comentado antes, a lo mejor es que ya no es esta técnica, ya tendríamos que plantear otra técnica si hay que hacerlo, pero sí que es verdad que quitándolos a lo mejor de un ladito, en una cuñita, puede facilitar cuando son muy asimétricos. Vale, vale. Bueno, pues hoy otra duda, la verdad que está siendo bastante activo, ¿eh? Tenía yo algunos comentarios que quería hacer y es que no me va a quedar tiempo, son casi las 9, pero me alegro que haya dudas porque significa que la gente tiene interés y que pueden probarlo seguro con buen éxito. Bueno, pues pregunta Jesús Galán otra vez desde Cáceres, ¿eh? Y también un comentario de Gerardo Zúñiga de Málaga. ¿Qué pasa cuando elevamos el esternón y sobre todo en estos chicos tan jóvenes, las costillas flotantes a veces como que sobresalen mucho, ¿eh? Y los pacientes se quejan de que protuyen, ¿eh? ¿Qué alternativas se pueden utilizar? Porque colocar una barra más larga no creo que sea lo suyo, una placa más larga o poner dos placas tampoco. ¿Tenéis algún consejo o desde Ventura a veces os aconsejan hacer algo con esas costillas que suben tan hacia arriba? Bueno, primero decírselo al paciente porque en el estudio que te hacen preoperatorio, las imágenes y todo, te lo advierte Ventura porque además se ven. Esos costal flare se ven que van a quedar elevados. Y bueno, con el Pectus Hub, pues es verdad que podemos corregir un poquito este Pectus excavatum, pero esos costal flare hay muchas veces que quedan. Se suelen notar menos al corregir esa concavidad. Pero
Nuestra experiencia ha sido, en una ocasión lo hicimos asociarle una resección parcial de esos cartílagos, lo que pasa es que se le explica al paciente que son incisiones diferentes, ¿vale? Son también como cirugía en ese momento. Y la otra vez lo que hicimos es decirse al paciente que probablemente mejorase, se le iban a ver los costal flex, pero que como la barra se puede quitar, si no quedaba satisfecho con el resultado estético, en un segundo tiempo, cuando retiremos la barra, pues ir a esos cartílagos con otras incisiones y recortarle esos cartílagos sobresalientes. Pues, bueno, es una solución, está bien, se van a quedar 2 cicatrices, está bien. Bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, yo sabéis que estoy en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que es el segundo hospital más grande de España, y tenemos un bombardeo, bueno, supongo como todos, ¿no? De pectus, de chicos con pectus, así que es que hay una consulta que sobre todo mi compañero, don Javier, el doctor Javier de la Cruz, que es un experto en pared. Bueno, pues es que es tremendo la cantidad de pacientes que vienen y que vienen quejándose y que vienen reclamando una reparación. Claro, tú cuando ves ese chico que viene que quiere operarse, porque él quiere operarse y quiere repararse ese defecto y eso que no le gusta. Y la madre y los padres que cuando tú le empiezas a explicar técnicas, que, bueno, algunas pueden decir que son mínimamente agresivas, pero cuando le explicas que la barra pasa a través del corazón, bueno, a través del corazón no, a través del esternón, pues los padres nunca quieren operarlo. Y ahora empezamos a tener ahí una guerra, el niño que te mira pidiéndome por favor, los padres que ni locos. En esta técnica nueva, bueno, no es nueva, pero con la New Generation, con el PETUSAP, podemos quitarle ese miedo a los padres y darle la solución que busca el niño. Y también un poco colación de esto. Había hablado de los ingenieros, del estudio que te hacen, cómo son los tornillos, cómo va todo. La verdad que, bueno, como lo ha explicado antes Jorge, parece casi una cosa de la NASA, tanta ingeniería. Pero después yo, algunas veces, en otras técnicas, bueno, pues te mandan las barras y búscate la vida. ¿Ventura está contigo en todo el procedimiento? Incluso cuando vas a colocar o que no es decir que te mando la barra te mando la placa para operarlo tal día. Porque yo creo que eso da cierta seguridad, sobre todo a la gente que está empezando, que te expliquen los pasos uno a uno, ese punto que te señalan después cuando estás operando a lo mejor no es tan fácil verlo. Jorge, cuéntame, ¿cómo es tu experiencia con ellos? Sí, eso es, Miguel, lo que decíamos, son una empresa súper colaboradora y en el sentido de que nosotros siempre han estado con nosotros al lado. También es verdad que estando en Barcelona quizás es más fácil, no sé otros compañeros la experiencia, pero los tenemos al lado y todo lo que son, sobre todo al principio, por los trucos de otros cirujanos que te pueden surgir en el momento de la cirugía, los pasos que puedas tener dudas, porque al final muchas veces no estás familiarizado pues, con el material, que no es complejo, pero como todo tienes que saber cómo funciona. En ese sentido yo creo que son súper colaboradores y no hay ningún problema y no te dejan de lado en ningún momento y están contigo en todo el procedimiento y incluso tanto antes como durante la técnica de la cirugía. O sea que eso es fenomenal. Y un poco lo que preguntabas antes, Miguel, yo creo que, claro, al final no deja de ser una cirugía. Entonces, ese problema de los padres, ¿no? Que no quieren, y el niño normalmente o el chaval sí que quiere con 16 años, pues bueno, tú como cirujano, yo creo que la tranquilidad que nos da la técnica es el que en principio es algo que como mucho lo que te puede pasar es que no estés satisfechos con el resultado, pero como algo estético, pero no que vayas a tener una complicación y si la tienes que sea algo medianamente subsanable y de bajo calibre, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la técnica. Vale, vale, vale. Pues sí, hombre, es que yo supongo que nos pasa a todos. Esa presión entre padre y madre y el hijo al otro lado es que nos deja en una situación y encima tú tampoco quieres meterte en una situación en la que un niño que está sano, pero que tiene una cosa que le preocupa mucho. Entonces, si podemos buscar una solución sin correr riesgos, que después, aparte del estrés que nosotros tengamos, el padre y la madre nos pueden matar, como quede mal o como ocurra una complicación severa, pues yo todo lo que se pueda huir de complicaciones severas creo que es importante en esta patología. El doctor Abel Nascimento está hablando de Coimbra, Portugal. Yo le agradezco a Abel, pero es complicado. Es que él hizo un PECTUSA en 2015 y está intentando comentarnos su experiencia. Lo que pasa es que Abel es complicado, profesor doctor, es complicado porque esta webinar está pensada
solamente pueden hablar los que están como palestrantes. Se dice palestrante, ¿verdad? Así que si usted me pone cómo o qué técnica o qué truco tiene, voy a estar encantado de comunicarlo en su nombre. Bueno, pues son casi las 9 menos 5, bueno, 9 menos 2 minutos. Yo, si el doctor Abel quiere explicar algo, él dice que hace una neurotomía de los nervios intercostales y que hace cerclaje del apéndice sifoide. La verdad que sería un placer escucharle y verle, pero creo que casi, doctor Abel, estamos próximos a terminar. Si alguien tiene alguna pregunta más, alguien que tenga alguna... Mira, aquí queda una última duda del Rami Porta, nuestro queridísimo Ramón, que pregunta que qué complicaciones se han descrito, por lo menos en vuestra experiencia o que hayáis leído. ¿Alguna muerte? Perdonad que sea tan dramático, pero es que en el NAS hay muerte. En principio, muertes no, perforaciones y cosas, claro, como no entras en cavidad torácica, complicaciones torácicas no he visto como tal, en cavidad pleural, realmente nada. Las complicaciones más frecuentes y las que están descritas son el seroma, la úlcera del decúbito por el material, que te obliga a una infección crónica y a una retirada de la placa sin haber conseguido el objetivo. Vale. O sea que más que complicación es no conseguir el objetivo la estético. satisfacción. Es la satisfacción estética, que es lo que ha dicho Jorge anteriormente, que está operando un chico joven de 16 años y la mayor complicación va a ser, en principio, no conseguir su objetivo. No lo pones en riesgo, pero no consigue su objetivo. Se ha sometido a una cirugía, pero no queda satisfecho. Y probablemente hemorragia, porque se la tiene que quitar. Claro. Problema pleural, hemorragia importante, No. neumotórax, sobre todo entonces en pared, ¿no? Infección y tienes que quitarla. Muy bien, espero que con eso más o menos quede aclarado. Yo creo que son las 9 de la noche, hora ya para darle de cenar a los niños y acostarlos, el que los tengan en edad. Si no hay ninguna otra pregunta, pues agradecer nuevamente a los ponentes, palestrantes en portugués, y agradecer sobre todo a la gran participación que hemos tenido. No sé cómo daros las gracias que hasta ahora estéis todavía conectados, aguantándonos, hablando de este tema. Cualquier duda que tengáis, desde luego, Fernando, Jorge y yo estaremos encantados de aclararosla, y yo estoy seguro que, bueno, pues Ventura Medical Technologies se pondrá en contacto con quien tenga interés y quiera saber algo más. Pues yo creo que con esto podemos dar la sesión por finalizada. Y muchísimas gracias otra vez. Pues Natalia, cuando quieras, pon el fondo de pantalla ese bonito que tú tienes y nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.